Me chocan las personas que mienten. Ok. Me choca, pero no lo tolero. ¿Qué representa para ti la mentira? ¿Qué pasaría si las partes más ocultas de mí, las que más reprimí, fueran de hecho la llave para tener lo que realmente deseo? Este modelo astrológico que habla mucho de a qué vinimos, para qué estamos acá, ¿no? Nuestros dones, nuestros talentos, pero también venimos con una parte oculta que venimos a trabajar. Esteban Macías, astrólogo, coach ontológico y especialista en trabajo de sombra, con más de una década acompañando procesos de transformación profunda en personas de todo el mundo. Su enfoque une ciencia, alma y conciencia, ayudando a miles de personas a reconciliarse con su lado más humano y auténtico. ¿Cómo le hago para ser mejor? No, vamos a empezar a hablar primero de lo que reprimiste. Vamos a empezar a hablar primero de lo que ocultaste, porque ahí se encuentra gran parte de tus herramientas y de tu poder no admitido. Yo he tenido varios procesos en los que la gente experimenta, después de los procesos de sombra, ¿no? Un crecimiento en sus trabajos, en los vínculos, un mejoramiento en sus relaciones, más dinero, más abundancia. Vamos a sentarnos en la ansiedad, vamos a sentarnos en el dolor, vamos a sentarnos en lo que estoy sintiendo y vamos a preguntar, ¿qué está detonando esto? ¿Y a qué parte de mí le puedo dar luz? Todos tenemos una parte de nosotros que quiere avanzar, pero algo sucede que nos detiene, nos frena, nos imposibilita a seguir adelante e ir a por nuestras metas. Queremos amor, pero luego elegimos lo que nos duele. Queremos éxito, pero justo en un momento algo pasa que lo perdemos. Hoy tenemos un invitado, un astrólogo, crack en la materia, que nos va a dar todas las herramientas que necesitamos para descubrir aquella parte de nosotros que quizás no queremos ver y que está influyendo en aquello que no podemos o queremos lograr en la vida. Bienvenido, querido Esteban, a Lo Grande Podcast. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Estoy feliz de estar acá. Y pues hablemos de esta parte oculta, hablemos de esta parte reprimida que tiene mucha información para nosotros. Wow, yo creo que esto es una mega invitación a ver otras partes de nosotros porque estamos acostumbrados siempre a ver lo bonito, ¿no? Y cuando hablamos de astrología, sobre todo, decimos, ay, ¿cuáles son las oportunidades, mis áreas bonitas? ¿Qué me depara? ¿Qué es lo bueno que me espera, no? Pero tú trabajas algo, que a veces nos cuesta ver, pero que también, si no lo vemos, luego no sabemos lo que nos pasa en nuestra vida y terminamos culpando al entorno, al contexto, a la sociedad, a todo de lo que nos pasa, cuando realmente hay algo ahí dentro de nosotros que se está moviendo y no queremos ver. Esteban, ¿por qué nos saboteamos en la vida? O sea, ¿qué está detrás de nuestros saboteos? A ver, hay un montón de cosas ocurriendo detrás, pero específicamente hay una parte de nosotros que es la sombra, ¿no? Cuando hablamos de sombra y se está usando mucho el término últimamente, yo como dijiste, dentro de la astrología empecé a especializarme en el trabajo de sombras porque además soy coach especializado en el trabajo de sombras. Y algo que descubrí es, hay una como conexión entre este modelo astrológico que habla mucho de a qué vinimos, para qué estamos acá, ¿no? Nuestros dones, nuestros talentos, pero también venimos con una parte oculta que venimos a trabajar, ¿no? Y esa parte oculta, desde la parte psicológica, tiene mucha fuerza. No nos damos cuenta que es una parte que quiere dar un mensaje. Imagínate que es como un niño que quiere hacer ciertas cosas, pero no tiene permiso de poder hacerlas. Hay una parte oculta, reprimida, ¿no? Que está más ligada a la vergüenza, a la culpa, ¿no? Y que se creó desde que éramos muy, muy pequeños y que fue sustituida, ¿no? Por nuestras máscaras, nuestros comportamientos compensatorios, por toda una estrategia, si así lo quieres ver, que según nos iba a funcionar para avanzar en la vida, pero oh, sorpresa, no nos dimos cuenta que detrás se quedaron un montón de impulsos, de heridas, de cuestiones no resueltas, de mensajes no dados, que están buscando salir. Entonces, ¿qué ocurre? Ahorita que me haces esta pregunta de por qué nos saboteamos, cuando estamos en este proceso, ¿no? De creación de metas, sueños, proyectos, ideales, no nos damos cuenta que hay una parte inconsciente que también está operando, ¿no? Creemos que solo tenemos nuestra parte consciente y que desde ahí operamos, pero la realidad es que hay un porcentaje enorme de nuestra conciencia que también está operando a la par, que también está cuidando cosas, que también está buscando ciertos resultados, y entonces es en la mezcla de estas dos que no nos damos cuenta que
decimos cuidar una cosa, pero terminamos cuidando otra completamente diferente. Entonces, yo no sé si lo llamaría sabotaje. Y aquí es la primera cosa que a mí me gustaría poner sobre la Muy mesa. bien, adelante. ¿No? ¿Cómo le llamarías tú? Yo le llamaría que estamos cuidando algo diferente a lo que conscientemente creemos que cuidamos, ¿no? Ok. Y yo creo que eso es algo muy interesante porque tenemos que empezar por entender que nuestra mente no está jugando en nuestra contra, ¿no? Esta idea de pensar como que, ay, me despierto en la mañana y mi mente en la mañana dice, vamos a jodernos, Esteban, ¿no? No es así, ¿no? Realmente nuestra mente está diseñada para garantizar nuestra sobrevivencia, para garantizar que estemos en un espacio seguro dentro de nosotros mismos, lo que sea que eso signifique para nosotros. Entonces, hay una serie de creencias, de patrones, de comportamientos que van a actuar para hacerse cargo de esa protección, ese cuidado, ese establecimiento de una zona segura dentro de nosotros mismos, pero no sé si le llamaría sabotaje. Más bien, digamos que están cuidando cosas diferentes. Y el secreto es ver cómo hacemos para volver a alinear estas dos partes. Y pues evidentemente la única forma es haciendo consciente lo que está en el inconsciente, haciendo consciente la parte oculta que además es la que menos queremos ver. ¿Y por qué no la queremos ver? O sea, si en esa parte que tú le llamas como esa sombra de nosotros están muchas de las respuestas que estamos buscando, ¿por qué no la queremos ver? Porque nos cuesta. A ver, el término sombra, primero empecemos, lo acuñó Carl Jung, ¿no? Que es una sombra, no es algo malo, ¿no? Él es el primero que acumula o que pone el arquetipo. Generalmente cuando escuchamos sombra pensamos como, es que es algo malo, es algo oscuro, ¿no? Sí. Quítate de ahí. Y la verdad es que esto tiene que ver mucho con un pensamiento muy judío-cristiano en el que venimos, en el que quisimos dividir todo en estas dos categorías. Pero si analizamos el término, sombra realmente es solo una región de la luz que está siendo obstaculizada, ¿no? Ok, Entonces, ¿qué quiere decir? Esto no le está llegando luz, vamos a ponerlo así, ¿no? Y por lo tanto crea, de alguna forma, esta proyección. De hecho, cuando tú te fijas, tú estás obstaculizando la luz, se crea, ¿no? Sí, claro, la sombra. Y esta sombra literalmente es algo que viene contigo, pero resulta que esta parte fue creada porque en algún momento en nuestra vida nos dijeron que había ciertas características, ciertos comportamientos, ciertas partes de nosotros que no embonaban dentro de lo que se esperaba, ¿no? Y tenemos que empezar por aceptar que somos seres gregarios. Somos personas que quieren amor, que quieren pertenencia, que quieren juntarse con un otro, ¿no? De hecho, nuestra sobrevivencia está muy ligada a la conexión que tenemos con el entorno. Entonces, empezamos a hacer un proceso de edición, si así lo quieres ver, ¿no? Un proceso en el que empezamos como a apartar ciertas partes de nosotros. Digamos, bueno, mira, esto no cabe aquí, vamos a pasarlo para acá. Yo le llamo, hicimos nuestro propio closet. Y empezamos a meter cosas al closet sin darnos cuenta. Entonces, cuando a mí me dijeron que, híjole, es que hablas mucho, ¿no? Entonces, yo en mi deseo de pertenencia... Digo, uy, no puedo hablar mucho. Claro, ¿no? Es que esto está mal visto, ¿no? No puedo brillar de esta manera. O, híjole, mi parte más histriónica no puede salir de la misma manera que normalmente lo hago. ¿Por qué? Porque provoca algo que me aleja de los demás. Wow. ¿No? Y entonces empiezo a pasar todas estas características en este proceso de aprendizaje desde que somos muy pequeños y empiezo a decidir qué es bueno y qué es malo, qué es correcto y qué es incorrecto. Y entonces estas características, que yo le llamo nuestros esqueletitos en el closet, ¿no? Empiezan a desaparecer aparentemente. Nos volvemos súper hábiles para crear comportamientos compensatorios que nos permitan poder tapar esa parte de nosotros. De hecho, el famoso ego, ¿no? Que todo el mundo habla de eso. Y que lo satanizamos. Claro, es de hecho el editor, ¿no? Si lo queremos ver, nuestro ego, que es esta parte de nosotros que está buscando también la sobrevivencia del yo, ¿no? Que está buscando la magnificación del yo, pues dice, a ver, vamos a poner una serie de comportamientos, vamos a guardar esto acá, no lo vamos a sacar, vamos a construir una máscara que me permita poder poner estos comportamientos detrás y hasta ahí parece que todo está muy bien, ¿no? Ahí, mientras funcione, estamos increíbles, pero entonces, ¿qué ocurre? Cuando algo externo, cuando alguna situación, cuando algún proyecto, cuando alguna relación empieza a detonar y a mirar detrás del closet, entonces nos volvemos locos, ¿no? Porque entonces, ¿cómo algo que yo le eché tantas ganas para tener que tapar de mí se está mostrando en este momento? Y entonces ahí es donde la cosa se empieza a torcer, ¿no? ¿Por qué? Porque esta parte, la parte escondida, la sombra,
tiene una serie de necesidades y mensajes ocultos que quiere seguir haciendo. ¿Por qué? Porque es la parte más auténtica de nosotros. Es la parte real. Es la parte que quiere reconocimiento, es la parte que quiere amor, es la parte en donde viven los apegos, es la parte en la que probablemente, no sé, quiero brillar auténticamente. ¿Por qué? Porque hay una necesidad dentro de mí de poder hacerlo. Y está esta otra parte, el comportamiento compensatorio, que dice, es que esto no tiene permiso de ser, porque si hacemos esto, se nos cae la estructura que hemos construido. Esta guerra interna que tenemos dentro de nosotros termina por materializarse en una guerra externa, ¿no? Entonces, este sabotaje, volviendo a la pregunta que tenemos, al final del día no es más que, me gusta llamarlo, este punto de encuentro de conflicto, en donde tenemos que elegir. Y a mí me gusta mucho usar esa palabra, elección. Se nos olvida que somos seres creadores, que elegimos lo que estamos a punto de hacer. Entonces, ¿qué elijo? Pues termino en un conflicto en el que termino eligiendo lo seguro, eligiendo lo probado, y termino desapareciendo la otra posibilidad. Y resulta que ¿qué pasaría si las partes más ocultas de mí, las que más reprimí, fueran de hecho la llave para tener lo que realmente deseo? Oye, Esteban, ¿y cuál fue para ti como la sombra que más te ha permitido crecer hoy en día? ¿Qué es lo que durante mucho tiempo has resistido ver y cuando lo has hecho? Mira, te voy a hablar de la sombra actual porque creo que tenemos un montón y vamos descubriéndolas todo el tiempo. Seguro. Yo creo que en este momento estoy trabajando mucho con justo la sombra del brillo, ¿no? Yo sé que era muy pequeño, aprendí que mi expresión, cómo aparecía en los espacios, era algo que provocaba conflicto, ¿no? Recibí mucho bullying cuando era niño por esta característica, recibía mucha atención en los lugares en los que me ponía, pero de verdad desde que tenía 3 años. Y sí hubo una parte de mí que empecé a tener que editar esa parte de mí, como tener que mesurarla un poco. Y construí muchas otras máscaras, ¿no? En las cuales empecé a intelectualizarme, empecé también a buscar momentos de distancia de esos espacios. Incluso yo me acuerdo que yo decía, no, yo no hago esto por brillo, yo no. Y a ver, y esto es algo que probablemente a mucha gente le va a generar, ¿no? Como un cuatrapeo de la cabeza, porque nos han enseñado, no, es que no debes de brillar tanto, la famosa humildad, ¿no? Sí, la humildad, no brilles. Y hubo un momento en el que yo dije, es que tenemos que entender algo, para yo poderme adueñar del camino que estoy abriendo en mi propia existencia y poder abrir los espacios que quiero, voy a tener que echar mano y aceptar que hay una parte de mí que es natural a mí, que quiere brillar, que sí me importa el reconocimiento, que sí hay una parte de mí que está ligada a esa sensación y que si yo no lo reconozco, va a terminar saliendo de maneras inconscientes y entonces sí se va a volver destructiva. Pero si yo abrazo que esto vive en mí y que de alguna manera es algo natural para mí, puedo usar sus talentos, puedo usar, digamos, los dones que vienen con eso, porque también hay dones ahí, ¿no? Entonces, creo que, y esto ha traído como una apertura bien interesante, ¿sabes? Porque a raíz de que me di cuenta de esto, empezaron a salir a la luz muchísimas emociones que, por ejemplo, yo tenía en sombra. Una de ellos, la rabia, por ejemplo, ¿no? Dentro de este espacio de minimización mía en el que empecé a editarme, me di cuenta que también hubo una parte de mí que aprendió a no poner límites, a no utilizar su rabia para dignificarse, ¿no? Y claro, porque socialmente me han dicho que la rabia era mala, ¿no? Que no se puede estar enojado. Y entiendo, no es como que voy por la vida creando conflictos, pero resulta que un límite requiere gotitas de rabia, requiere gotitas de esa fuerza emocional. Las emociones son puentes que me llevan hacia la acción. Es una reacción psicobiológica dentro del cuerpo que me permite que el cuerpo se mueva. Si yo estoy desconectado de mi propia rabia, pues evidentemente la manera de poner límites, la manera de poder sostener mi dignidad, la manera incluso de poder jalar fuerza para sostener mi visión, también requería gotitas de eso, ¿no? Entonces empezó un proceso como de deconstrucción, como si fuera, ¿sabes? Un desdoblamiento de muchas cosas en las que empiezo cada vez más a ver muchas de las partes de mí que callé y que están ligadas a mis límites, muchas de las partes de mí que opaqué para que no fuera incómodo para los demás, y resulta que ahí está mi talento comunicativo, de brillo, de expansión, y empecé a tapar una serie de cosas que si no las adueño, terminan saliendo de forma inconsciente con otras personas
Y ahí sí se vuelven destructivas. Ahí sí se vuelven dañinas, claro. Por supuesto, ¿no? Porque entonces empiezas a buscar validación externa sin darte cuenta. ¿Por qué? Porque hay un impulso dentro de ti que está buscando reconocimiento. Claro, y mientras tú lo rechazas dices, no, yo no quiero, pero tú, una parte interna sí quiere. Claro, y haces cosas y estrategias inconscientes que te llevan a tener que buscarlo, ¿no? O llevas a proyectar ciertos comportamientos para tener una excusa válida para poder sacar esa rabia o para poder poner ese límite o para poder cuidar de ti. Y a la gente no le gusta mucho hablar de eso. A la gente le gusta hablar mucho de cómo le hago para ser mejor, cómo le hago para brillar mejor. No, vamos a empezar a hablar primero de lo que reprimiste. Vamos a empezar a hablar primero de lo que ocultaste, porque ahí se encuentra gran parte de tus herramientas y de tu poder no admitido. Entonces, el trabajo de sombras, tanto desde lo astrológico como desde el coaching, ¿no? Yo hago todo eso. Se trata de eso, se trata de reconocer y aceptar que hay partes de nosotros no adueñadas que si bien se han convertido en procesos muy destructivos en algunos casos, también nos favorecen en herramientas y en talentos que si no hacemos conscientes se van a terminar por convertir en nuestra propia base para seguir creando destrucción tanto con nosotros como con el exterior. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de que estamos actuando desde una sombra mal comprendida o entendida o inconsciente? Yo creo que primero en estos momentos de autosabotaje, ¿no? En estos momentos en los que digo, híjole, no entiendo por qué. Sí, No entiendo sí, yo por lo qué quería, yo quería ese trabajo o cosas Total. o esa pareja o lo que Total. sea. Y no, claro. Claro, porque, no sé, igual yo estoy buscando una pareja, ¿no? Ahí está otra sombra mía que te va a compartir. Yo desde muy chiquito, por ejemplo, aprendí que las relaciones eran una prisión, ¿no? Hoy sé que no lo son, Ok. pero hay una parte de mí que quiere protección, que sin darme cuenta empieza a hacer una serie de estrategias para volver peligrosa esa interacción. Y cuando no me hago consciente, pienso que son los demás, pienso que es el exterior, pienso que son las circunstancias. No, papacito, no son el exterior ni las circunstancias, eres tú. No, eres tú que no se está dando cuenta que hay una serie de patrones que estás ejerciendo todo el tiempo y que tu parte consciente solo representa un porcentaje Sí. chiquitito de lo que estás haciendo. De hecho, todo lo demás lo mueve tu inconsciente, ¿no? Lo podemos ver ahí, lo podemos ver en nuestras proyecciones. De hecho, la sombra, la mejor manera en la que la puedes cachar es a través de los procesos de proyección. Aquello ¿Cómo? que te choca y aquello que admiras, ahí hay sombra, ¿no? Incluso lo que admiro. Por supuesto, ¿no? Porque entonces lo que admiro son partes que a mí me gustaría traer a mi vida, pero que de alguna manera no me lo permito. Y si soy capaz de poder reconocerlas en otros, si mi observador es capaz de poder ponerle un poco de marcatextos, ¿no? De subrayarlo y ponerlo en highlight, quiere decir que hay una parte de mí que está buscando evidencia, mi parte reticular del cerebro está buscando esa evidencia. Y entonces, por supuesto, los procesos, los fanatismos, por ejemplo, esconden un proceso de sombra, ¿no? Y también las resistencias esconden un gran proceso de sombra. El fanatismo es decir, volverme como, sí, ¿no? Este tipo de personas que admiran a un líder incondicionalmente O a y un no lo artista. cuestionan, un artista o lo que sea, ahí está Claro. también tu sombra. Claro, ¿no? Yo veo, por ejemplo, a grandes artistas, ¿no? Que tienen estos grandes grupos de fans. Por supuesto, esta comunidad, si te fijas, lo que los une son valores en común que depositan en la figura del artista, del cantante, del político, del líder, de quien quieras, ¿no? Y esas características las estoy depositando ahí porque no las puedo ver en mí. Y entonces se vuelve un modelo a seguir cuando en realidad, y digo, es que me inspira, es que esta persona es la que me lleva a poder ser así. No, eres tú mismo. Solo estabas buscando una excusa para poder sacar a la luz estas partes de ti, porque de otra manera no tienes permiso de sacarlas. Entonces, qué cagado que llegas a un concierto y entonces ahí sí eres brillante, luminoso, expresivo, porque según tú esta persona te inspira a poder sacar esta parte de ti, pero en el fondo en tu casa no lo haces. Sí. Pero si te fijas, eres la misma persona. O sea, no es como que entraste al concierto y con una varita mágica te pusieron automáticamente un brillo, una expresión especial. Fuiste tú mismo. Tú mismo trajiste estas maneras del ser. Tú evocaste esa alegría, tú evocaste ese poder, tú evocaste esa fuerza y esa dignidad. Solo que necesitas de la excusa porque conscientemente no crees que eres capaz de poder sostenerlo porque te asusta tener que sostener esta parte. Y si vamos al contrario, a las personas que
pues más rechazamos, ¿no? Aquí las personas que se sienten identificadas con esa emoción, ¿no? De rechazo hacia otra persona por X razón, te van a decir, no, es cuestión de valores. Esteban, es cuestión de valores. Yo no estoy de acuerdo con esta persona que, o pues sí, o trata así a las mujeres, ¿no? O sea, claro. Entonces, ¿qué nos está queriendo decir? Yo no puedo ser igual a eso que... Es que ahí está la sombra. ¿Cómo? ¿Sabes? A ver, vamos a hablar un poquito. Si la sombra es la parte que se reprimió, ¿no? Y que Ajá. tuvo que ser compensada con otro comportamiento. Aquí empieza una espiral. Yo le llamo la espiral de la sombra, ¿no? Y son una serie de pasos que empiezan a ocurrir. Entonces, todo empieza con un secreto, ¿no? Si yo metí esto en el closet, pues esto es secreto. Nadie se puede dar cuenta de que esto está ocurriendo dentro de mí, ¿no? Que ni se me ocurra sacar este comportamiento mío, porque la última vez que saqué este comportamiento me gritaron, me rechazaron, no me dieron el abrazo, no me amaron, sentí un poco de extrañeza en el entorno en el que estaba. Entonces este secreto comienza a provocar culpa o vergüenza a través de esta característica mía, ¿no? El ejemplo que te ponía, ¿no? Brillar, por ejemplo. O vamos a poner un ejemplo más simple, ¿no? Imagínate que tú eres una persona que de repente no entiendes por qué te choca la gente que es floja, perezosa, ¿no? Y te la hayas juzgando a la persona de enfrente, es que este es un perezoso, ¿no? Y Sí. tú eres una persona que trabaja, disciplinada, Exacto, controladora, ¿no? Siempre con buenas metas. Y resulta que no entiendes, es que está justificado, es que no es disciplinado, es que esta persona no se está comprometiendo. ¿Tú te has puesto a pensar que tal vez lo que te molesta no es que él no se esté comprometiendo, lo que te molesta es que tú no te tienes permiso para poder parar como él? Y que te encantaría poder hacerlo, nada más que te caga la idea de tener que sostener ese permiso en ti. Entonces no te choca que él no esté haciendo la cosa, te choca que él esté mostrando una característica que tú no te permitiste hace muchísimo tiempo y que de alguna manera rompe por completo con el sistema de valores, ahorita que hablabas de valores. Claro. ¿Y de dónde vienen tus valores? ¿Los has cuestionado? ¿Los deconstruyes constantemente? ¿Quién te dijo que eran así? ¿Te funcionan? Porque si no te funcionan, tenemos un problema. Nunca me he preguntado si mis valores me funcionan. Por supuesto, ¿no? Porque vamos por la vida construyendo realidad, Sí. pero no nos dedicamos a poder cuestionar si mi valor me funciona o no. Es más, ni siquiera nos ponemos a pensar de dónde aprendí eso, ¿no? ¿En qué momento me lo compré como una verdad? Entonces ahí vamos por la vida confundiendo conceptos que según nosotros están muy claros, pero que en la práctica van en contra de lo que verdaderamente deseamos. Y entonces ahí tienes a una persona yendo a terapia, echándose 800 procesos terapéuticos, buscando por todos los medios posibles cómo generar una sensación de paz, de tranquilidad, de poder parar, pero es que no está dispuesta a soltar el comportamiento compensatorio ni todos los procesos gratificantes que vienen alrededor de esa máscara. Y cada que se encuentra con alguien que sí se lo permite, lo juzga en superioridad y en arrogancia, cuando en el fondo desea profundamente eso. Wow. Y todo, o sea, todo lo que yo rechazo del otro necesariamente refleja mi sombra. Claro, de alguna manera, Sí. ¿no? Todo lo que resisto alrededor está tocando algo, un concepto, un entendimiento que mi observador pasó a esa categoría, Ok. ¿no? ¿Y a ti qué si el otro no se quiere mover? ¿Quién te crees tú para ir a decirle al otro cómo debería comportarse? Más igual el otro le está pasando más bomba que tú, ¿no? Igual el otro le está viviendo su proceso muchísimo más en calma que tú. Pero claro, entonces este proceso de espiral, esta culpa, esta vergüenza, lo que empieza a ocurrir es que lo que critiqué en mí, lo que estaba en origen mal en mí, por supuesto ahora tiene que ser criticable afuera, porque si está mal en mí, pues está mal en los demás también, ¿no? Y entonces empieza un proceso de proyección en el que aquello que yo no me puedo adueñar de mí mismo lo tengo que criticar en otros. Y esta crítica en otros comienza ahora a mí a darme la sensación de que ya no está en mí. Empiezo a verlo fuera y ahora me tengo que convertir en una especie de justiciero en el que yo me voy a encargar de que el otro no lo muestre tampoco, porque me incomoda. Me incomoda que el otro esté haciendo cosas que yo no me puedo permitir. Y entonces termino haciendo un poco lo que le llaman una cabeza de turco, ¿no?
Este término se usaba mucho porque en las guerras cristeras, ¿no? Cuando literalmente los cristianos llegaban a los países árabes, literalmente mataban a la gente y les ponían una cabeza y la empalaban como una muestra de mostrarle a todos que esto era algo inadecuado, Sí. ¿no? Entonces se le llama cabeza de turco a ese término, ¿no? Entonces agarro a la cosa que no me gusta, la vuelvo una cabeza de turco, la aniquilo, hago cosas para tratar de controlar el impulso que me está impidiendo poder adueñarme de esta característica mía. Eso provoca un comportamiento destructivo que me vuelve a llevar a la culpa y a la vergüenza, provoco otro secreto, genero otra vez un proceso de sombra y esto No. comienza a ser una espiral que no para. ¿Y en qué momento se sale? En el momento en el que estás dispuesto a ver que lo que estás proyectando allá afuera no es del otro, es tu mierda. Oye, Esteban, y como sociedad, es que cuando lo comentaste, o sea, puedo identificar muchísimos escenarios en el colectivo donde suceden grupos, Claro. grupos con ciertas ideologías, ¿no? O sea, una facilita, veganos, carnívoros. Es que mira, Tremendo. te voy a decir algo. Vivimos en una época, Sí. bueno, yo creo que llevamos un ratote, varios siglos, en los que se normalizó la cultura de la purificación, Ok. ¿no? Y justo ahorita que hablabas de los veganos Sí, en contra de los la gente que no lo es, ¿no? O ciertos grupos ideológicos, religiosos, filosóficos, de todo lo que De quieras. Es todo. más, estamos viviendo en este momento una gran manifestación de lo que significa vivir en sombra, ¿no? Porque la sombra, evidentemente, hay una sombra colectiva. Hay una parte, Jung hablaba del inconsciente colectivo, ¿no? Sí. Este lugar colectivo que vamos creando entre todos, ¿no? Que está plagado de nuestros conceptos y de todas las transferencias que vamos haciendo a lo largo de la sociedad, de la cual también jalamos esos comportamientos y en los que se nos dice lo que se espera de nosotros. Sí. Y creo que estamos en un momento histórico, porque a mí me parece histórico ahora sí desde lo astrológico incluso, en el que se está rompiendo toda estructura que conocíamos. Todo lo que conocíamos se está rompiendo. Economía, política, sociedad, valores de cómo nos vinculamos. Estamos en un proceso de deconstrucción de todo. Pues por supuesto que estamos viendo una explosión de las sombras por todos lados, porque entonces hay un grupo de gente que quiere deconstruir y quiere adueñarse de las partes reprimidas de ellos mismos. Hay otro grupo de personas asustadísimas diciendo, a mí no me muevas esta cosa, porque si me la mueves, se me cae por completo la estructura con la que he sostenido mi propia identidad. Y entonces, en nombre de la bondad, en nombre de la purificación, en nombre del amor animal, en nombre de la espiritualidad, es más, hasta en nombre de la conciencia, Es que es que te la voy a espiritualidad destruir. está, sí. Entonces, sí. para todos aquellos que nos estén escuchando, que viven esta espiritualidad y esta conciencia desde este lugar purificado, puro, elevado, Sí, consciente, vaya mierda. Así lo digo, vaya mierda. ¿No? Porque ¿cuántos procesos internos han tenido que reprimir de ellos mismos para no tener que hacerse cargo de los impulsos inconscientes que viven dentro de ellos? Wow. Porque ser espiritual no es ser bueno. Vayamos empezando a limpiar eso. Ser espiritual es ser consciente de las elecciones que viven dentro de mí. Eso es la verdadera espiritualidad. A mí ni siquiera me gusta usar ese término. Eres espiritual por el solo hecho de estar aquí. Más bien, ¿eres consciente de lo que hay dentro? El camino es adentro. El camino no es modificar y ver cuántas meditaciones te echas y cuántos ejercicios de yoga puedes hacer. O el camino no es ver cuántas verduras te vas a meter, güey, para tratar de sentirte superior al resto. El camino es, ¿sabes de dónde vienen los impulsos desde los cuales actúas? ¿Sabes de dónde vienen las elecciones que tomas? ¿Sabes el por qué decidiste colocar este comportamiento compensatorio? ¿Qué es la parte gratificante dentro de ti? ¿Qué obtienes por eso? ¿Qué es atención? ¿Reconocimiento? ¿Sentirte correcto? ¿Qué hay detrás de eso? O sea, ¿qué buscamos al final? Pues aceptación, amor, sentirme correcto, sentirme agradable, ¿no? Como te lo dije, empieza Sí, esto por un sí, proceso sí. de auténtico querer pertenecer a una sociedad, ¿no? Pertenecer a un grupo. Es un proceso que si lo analizas viene de una parte muy, muy noble, muy inocente, Sí, ¿no? el de Viene- pertenencia, ese niño que necesita Es un niño. cuidado. Es un niño. Yo siempre digo, la sombra la vemos como un león ahí, adentro de una jaula, pero cuando le echas luz, te das cuenta que es un cachorrito, ¿no? Hay un cachorrín que quería estar jugando, pero que nunca tuvo permiso de poder hacer eso. Y entonces, ¿qué empieza a ocurrir? Tienes adicciones,
comportamientos compensatorios que hacen que te hagas cargo de eso. Entonces sí puedes brillar poniéndote una pedota cuando sales de fiesta, ¿no? O golpeando a tu mujer cuando llegas sin saber por qué, o buscando personas con las cuales poder transferir las partes de ti que no pudiste sostener internamente, la rabia oculta, ¿no? Ahí tenemos a personas, la típica mamá abnegada, correcta, buena madre, pero que de repente explota de la nada y no entiende por qué se volvió loca. Pues ¿cómo no se va a volver loca? Si hay una parte de ella que no tiene permiso de poner límites, de poder usar su rabia para poder determinar lo que quiere, y entonces va a tener que transferirlo, y entonces basta con que el hijo haga una cosa, o basta con que la lavadora no haya hecho lo que tenía, o basta con que se haya quedado algo dentro de la cocina que no debía estar ahí para que se detone por completo, y después dice, es que no era yo, no, si eras tú. ¿No? Esta frase, no quería decir eso. Yo no quería decir eso. No, sí querías decir eso. Sí querías decir eso. Sí querías hacer eso. ¿No? O sea, ¿todo tiene que ver contigo? Totalmente. ¿Realmente? Sí. Todo regresa a mí. ¿No? Y yo sé que es incómodo lo que estamos hablando. Claro, Yo sé que total. seguramente la gente ahorita está diciendo, Nos va a dejar de ver ahora. quiero Sí, dejar de sí. escuchar este episodio. Claro, quieres dejar de escuchar este episodio porque no te gusta que alguien te diga que esto es responsabilidad tuya. No nos gusta hacernos responsables de nuestros comportamientos. Preferimos proyectarlos en los demás. Nos gusta vivir en un estado Incluso de con victimización. situaciones que son muy conflictivas para uno. Es decir, Claro. siempre traigo este ejemplo porque a veces hay que deconstruir desde esa base, ¿no? O sea, las personas que se sienten demasiado aprisionadas por sus circunstancias. O sea, es que yo no elijo ese marido que me golpea todos los días. O sea, ¿cómo me puedes decir yo que yo elijo todos los qué tal días que si sí? no quiero? ¿Y qué tal que sí eliges ese marido? ¿Y qué tal que sí hay una parte de ti que quiere ese tipo de escenarios? ¿Qué tal que lo necesitas dentro de tu narrativa para poder justificar los comportamientos de los que obtienes un montón de gratificaciones como atención, lástima, manipulación? ¿Qué pasa si empezamos a aceptar que dentro de nosotros existe esta parte dual? Carl Jung siempre preguntaba, y yo siempre hago esta pregunta, ¿no? Cuando hago talleres, cuando estoy en conferencias, siempre les digo a la gente, ¿qué prefieres? ¿Ser bueno o estar completo? Piénsatelo bien, ¿qué prefieres? Porque ser bueno va a implicar tener que cortarte un brazo. El brazo que no te gusta ver. Estar completo implica voltear a ver que hay una parte de ti que también puede ser manipulador, que también puede ser una víctima, que también tiene ciertas estrategias para controlar, ¿no? Que sí busca reconocimiento. Y el secreto no es desaparecer esa parte. El secreto es cómo hago para integrarla como una parte de quién soy yo. Para después poder usarla. Para después poder preguntarme, ¿qué quiero hacer con esto? ¿No? ¿Cómo me lo quiero vivir? ¿En dónde lo quiero manifestar? ¿No? Y cómo eso me puede apoyar ahora sí a la construcción de mi visión coherente con quien verdaderamente soy yo. Estos actos de autosabotaje con los que empezamos a hablar esta conversación realmente nos hablan de las incoherencias internas en las que vivimos, ¿no? Hablan de este desfase que tenemos entre quién soy yo, lo que creo que soy y lo que me gustaría que los demás vieran que soy. Son como si existían tres cuerpos, ¿no? Y el propósito realmente, todo el trabajo de conciencia, cualquier herramienta, es de hecho la integración. Poder voltear a ver que esas partes todas son mías y que yo soy la persona que tengo la elección de qué es lo que activo dentro de cada uno de los espacios en los que me manifiesto. Muy bien. Pongamos un ejemplo. Quiero ir nuevamente al ejemplo de la persona violenta. O sea, yo odio a las personas violentas. No, estoy poniendo un ejemplo. Que también, ¿sabes? Pero... ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Podemos meternos aquí a Ay, jugar. Dios, aquí... Vamos a jugar, a ver, Hoy a eso me vinimos, está- hoy ¿no? me está- A bajarnos los calzones todos. Entonces, a ver, ¿cómo te Venga. llevas tú con tu rabia? Con mi rabia. Me da miedo, ¿eh? Porque qué? yo cuando exploto y soy A ver, escorpiana. acabas de decir algo muy importante. Sí. A mí me choca la gente que es violenta. Ajá. O sea, la gente que de alguna manera expresa la rabia. ¿Me ayudarías a validar eso? Sí. De forma explosiva. No, yo estaba poniendo un ejemplo, otro ejemplo. O sea, sí que me molesta, pero tampoco me da como... No. Te voy a poner otro ejemplo mío. Vale, O sea, venga, de lo que trae, venga. Sí, de verdad. Úsame. O sea, ya estoy aquí. Me chocan las personas que mienten. Ok. Me choca, pero no lo tolero. O sea, Vale.
Y cuando cacho la mentira, es como, o sea, te me caíste, o sea, cuento corto de raíz, o sea, pero literal soy muy contundente. Me molesta, me choca. ¿Qué representa para ti la mentira? Este, A nivel conceptual, ¿qué te sucede con la mentira? ¿Qué Traición. detona? Traición. Vale. ¿Qué es la traición para ti? no sé, algo malo, algo, no sé. Buena pregunta. ¿Qué partes de ti toca cuando alguien traiciona? Ay, como, no sé, mi confianza, mi ingenuidad, no sé. Sí, Acabas de decir una palabra bien interesante. sí. Usaste una particular, ingenuidad. Ajá. ¿Tú consideras que confiar es ingenuo? Pues buena pregunta, ¿eh? Eres buen coach. No sé. ¿Qué dirías? No. A ver, técnicamente no. En ti. Pero No te hablé de técnicamente, sí. en tu concepto. Confiar mucho, sí. Vale. ¿Qué comportamientos, qué máscaras a veces pones para tratar de no ser ingenua cuando hay una parte de ti que quiere confiar? Para no ser, o sea, para no ser Para ingenuo. no caer en tu Ok, concepto la de ser racionalidad. ingenuo. Vale, ¿qué más? La racionalidad. La frialdad, la distancia. La distancia. Ajá. Vale. Ok. Entonces, cuando a ti alguien te miente, lo que realmente te choca, podríamos decir que es que está tocando la parte de ti que no puede ser ingenua. ¿Qué dirías? Pues sí. Que puede ser, sí. Entonces, hay una parte de mí, en este caso tú, que no puede sostener el hecho de saberme ingenuo. ¿Por qué? Porque hay una historia seguramente detrás. Si le rascáramos ahorita y continuáramos con estas preguntas, probablemente descubriríamos en qué momento tú aprendiste que confiar era ingenuidad, que confiar demasiado requiere de comportamientos como la racionalidad, la distancia, ¿no? Y entonces cada vez que yo veo que alguien o algo está mintiendo, está amenazando la protección que de alguna manera yo puse, porque aparte si me mintió, quiere decir que esa persona logró colarse dentro de mi sistema de protección y entonces está viendo mi parte más ingenua y ahí sí ya no sé qué hacer. Ah. Y ojo, con esto no estoy diciendo que esté bien que la persona mienta. Ok, claro. Es un comportamiento, yo sabré Sí, qué sí, límites sí. pongo y lo que quieras, pero quiero que veas que la reacción emocional de resistencia que hay tiene más que ver contigo que con ella. No, el mentiroso es mentiroso, pero cómo tú asimilas Claro, lo que esa persona hace en ti es lo que exactamente, tienes que mirar. exactamente. Ok. ¿No? Porque entonces una vez que lo miro y una vez que me doy cuenta que esa ingenuidad es el juicio de la ingenuidad, la crítica que le tengo a mi parte ingenua y todos los comportamientos compensatorios que he creado para tratar de no caer en esa categoría son míos. Y por lo tanto, yo sabré qué hacer o cómo manejar eso. Pero si yo no me adueño de esa parte de mí, voy a ir por la vida y cada vez que alguien toque o descubra esta parte de mí, van a aparecer una serie de comportamientos a tener que defenderse. Yo estoy seguro que a ti, por lo que me acabas de contar, Sí. te choca que la gente te vea ingenua. Sí, sí, obvio. Que me tomen por tonta, sí. Justo. Qué interesante. Tú tienes puesto lo ingenuo con ser tonta. Cuando probablemente, uno, no son conceptos que probablemente estén relacionados. Dos, de qué te pierdes por tratar de protegerte de no ser tonta frente a los demás. Y tres, qué partes de ti dejas de entregar en los vínculos o qué partes de ti restringes de primeras por creer que esa parte va a ser rechazable, manipulable o simplemente lastimada. Y entonces en ese sentido yo tengo que reconocer que puedo ser tonta, o sea, que No, más bien empezar un proceso de deconstrucción, el empezar a entender que tu confianza no es ser tonta, ok. que tu confianza es un talento,
que puedes elegir con quién lo muestras, que puedes decidir qué límites pones, pero eso no implica que tenga que ir con la espada desenvainada viendo a ver quién me prueba o quién no, ¿no? Que es confiable para yo poder entregarme auténticamente. Y si te fijas, esto aparece en nuestros vínculos, aparece en nuestros proyectos, y no nos damos cuenta, pero son comportamientos que se van repitiendo de manera inconsciente. Sí, claro. Y ahí se encuentra el sabotaje. Es que no entiendo por qué se saboteó este vínculo. Pues no entiendes. Pues si no confiaste. Si estableciste un entorno en el que había distancia desde el principio, porque en tu cabeza, inconscientemente, ¿qué tal que me muestro desde la parte más auténtica mía, que confía y me ven ingenua y por lo tanto tonta? O que me rompo por dentro. Por ejemplo. ¿No? Ahí es donde empezamos a ver, ¿no? Que hay diferentes maneras de aparecer frente a nuestras heridas y que hasta que no nos adueñemos de lo que está adentro, vamos a seguir siendo esclavos de nuestros propios comportamientos inconscientes sin darnos cuenta que es ahí donde creamos realidad. Interesante. Y bueno, tú has hecho unas preguntas brutales para entrar a la raíz de la emoción. O sea, me parece fantástico. ¿Qué preguntas deberíamos hacernos nosotros para descubrir esa parte nuestra? Yo creo que lo primero es ¿qué me detona? ¿No? Lo que sea que estoy proyectando, ¿qué me detona? No me está detonando rabia, me está detonando miedo, ¿no? Y cómo eso tiene que ver con mi propia historia y con mis propias creencias. Muy bien. ¿No? ¿Para qué? Para que empecemos a preguntarle a la emoción. Yo a esto le llamo preguntarle a la emoción. Ok. ¿No? Sí. Las emociones son mensajeras, son como voceros, ¿no? De alguna manera nuestro pensamiento no tiene la posibilidad de hacerse cargo del mundo físico, es nuestro cuerpo el que lo hace. A mí me gusta verlo como que tenemos 3 grandes departamentos, ¿no? Tenemos el departamento de la mente, tenemos el departamento del cuerpo y tenemos el departamento de las emociones. ¿No? El departamento de la mente es donde fabricamos todas estas creencias, ideas, máximas con las cuales nos hacemos cargo de la vida. El departamento del cuerpo es el que se hace cargo de ir a accionar y el departamento de las emociones es el puente entre los dos. Porque resulta que la mente, para poder mover al cuerpo, requiere del mundo emocional. El mundo emocional es literal un gatillador de acción, ¿no? De hecho, si analizas la palabra emoción, viene de movere, que significa movimiento, ¿no? Entonces son predisposiciones al movimiento. No hay tal cosa como emociones buenas o malas. Las emociones son mensajeras, están siendo activadas por la mente y por lo tanto me llevan a cierta toma de acción. Y esa toma de acción, de alguna manera, me va a llevar a crear realidad, ¿no? A de relacionarme con el mundo físico, con la 3D en donde vivimos, ¿no? Incluso a nivel espiritual lo podemos ver, ¿no? Las emociones son el vehículo a través del cual se nos dio la habilidad de poder relacionarnos con el mundo físico, ¿no? Entonces, tanto a nivel psicológico como a nivel espiritual, podemos ver este proceso, ¿no? Entonces, si la emoción es el puente, la mayoría de la gente cuando empieza a sentir la rabia es ¿cómo le hago para quitarme esto? ¿Cómo le hago para dejar de sentir tristeza? No, hermano, no te la tienes que quitar. De hecho, todo lo contrario. Si no la escuchas, si no la comprendes, si no tomas responsabilidad sobre tu propia emoción, no vas a saber qué es lo que está ocurriendo adentro, qué pensamiento la gatilló, cuáles son las acciones que vienen posterior a sentir esa emoción, de qué se está queriendo hacer cargo tu mundo emocional. Una pregunta muy simple es, ¿qué estoy buscando cuidar con esta reacción? Poderoso. ¿No? Muy bien. Entonces esas son las preguntas que yo recomendaría. No, es que yo estoy pensando en mis cosas. Sí, total. Y Esteban, ¿cómo la astrología o nuestra carta astral nos puede ayudar a identificar esa sombra? ¿Podría ayudarnos? Sí, por supuesto. Mira, yo te digo, yo empecé como coach, yo llevo 13 años siendo coach, entonces para mí esto es realmente lo que hago. Y cuando llega la astrología a mi vida, ¿no? Y me doy cuenta que esta es una gran herramienta, una gran sabiduría, me empiezo a dar cuenta que yo tenía este talento para poder ver las sombras dentro de la carta astral. ¿Por qué? Porque todo aquello que podrían ser nuestros talentos, que podrían ser nuestros dones, que podría ser la forma en la que me vinculo, la forma en la que aparezco en el mundo, pues al final Eli está hablando de partes de nosotros mismos. O sea, a mí me gusta usar la astrología no como un camino, sino como una excusa. Yo siempre digo, ¿no? Yo soy el primero que dice, está muy bien que le hagas caso a la astrología, al mismo tiempo no le creas tanto, ¿no? ¿Por qué? Porque al final del día tú eres el dueño de tu propia mente. Y mira que te lo dice un astrólogo, ¿no? Creo firmemente en la astrología. Tremendo. Soy el primero que dice, o sea, sí, pero no. ¿No? Porque a veces también utilizamos nuestra carta astral y todo eso para justificar nuestras cosas. Y tampoco es eso que es yo una soy mierda. así, esos son las energías Yo soy escorpiana. Géminis, yo soy Libra y entonces a mí me gusta.
Eres humano, cabrón. Elige, ¿qué quieres hacer con eso? ¿No? Entonces, sí, podemos usarla para poder ver nuestra tendencia en nuestras sombras. ¿Por qué? Porque entonces todo eso, el sol en el que brillo, bueno, ¿y qué partes de ti te llevan a no brillar? Porque el sol también representa las partes del ego que manifiestas. Y el sol también representa las formas en las cuales vienes a afirmarte. ¿Te afirmas desde la conciencia o te afirmas desde la resistencia y la reactividad? ¿No? Porque no es lo mismo alguien adueñado de su potencial, no sé, yo como Aries, ¿no? Que tenemos esta parte chispa, aventada, valiente, impulsiva, pero también tenemos una parte rabiosa, peleonera, impaciente. Los signos tienen sombra, ¿no? Yo soy cabalista también y la cábala habla que los signos son 12 facetas del ego, ¿no? Para nosotros los cabalistas, los signos zodiacales son 12 maneras en las que el alma decidió enmascararse para experimentar la realidad, ¿no? Y esas 12 maneras tienen 12 regalos, pero también tienen 12 formas distintas de relacionarse con el mundo. Y cada planeta, cada vez que está dentro de los diferentes signos, pues es como si se pusiera un disfraz, ¿no? Es un Venus en Libra, no actúa o no responde igual frente al deseo y el placer que un Venus en Escorpio, ¿no? Entonces, a mí siempre me gusta decir que los signos son como los disfraces, ¿no? Que se ponen los planetas, porque en astrología los planetas realmente son los operantes, a través de los cuales nos vamos haciendo cargo de la realidad. Entonces, ¿qué podemos ver en la carta natal? Pues claro, podemos ver cuáles son las tendencias o las heridas detrás de cada uno de esos arquetipos, vamos a ponerlos. Y usar a la astrología como una excusa, no como el fin en sí mismo. Porque yo creo que en el mundo todo lo podemos usar como una excusa. La astrología solo es una forma a través de la cual podemos vernos a nosotros mismos, al igual que la numerología, al igual que las constelaciones, al igual que la terapia, al igual que el coaching, al igual que hasta agarrando un cuchillo y un tenedor al comiendo, puedo estar viendo quién soy yo. Puedo hacerme preguntas de por qué lo agarro con esta fuerza, por qué estoy agarrado, ¿sabes? Todo en nuestro entorno nos refleja quiénes somos, porque nosotros somos los que estamos interactuando con él. El mundo exterior, desde mi compañero de piso hasta el güey con el que trabajo, hasta Neptuno y Plutón, son cosas que estoy usando para verme a mí mismo. El propósito no es ver hacia afuera, el propósito es ver hacia adentro. Es qué me pasa con lo que está aquí enfrente, qué me pasa con esta característica mía. Entonces, así es como podemos verlo a través de la astrología. Interesante. Entonces, toda nuestra carta natal realmente revela nuestra sombra. Toda. Tanto revela nuestra luz, sí, pero también revela nuestra sombra. Okay. ¿Qué es la luz para mí? La luz es aquello que ocurre cuando integramos la sombra. Sí. ¿No? La luz no es ajena a la sombra. La luz no es ajena a la oscuridad. Okay. No habría luz sin oscuridad, ¿no? Los cabalistas tienen como una metáfora que a mí me encanta, ¿no? Y es, ¿qué pasa si prendes un cerillo enfrente del sol? Pues nada. Nada. Es irrelevante. No ocurre nada. Si le traes más luz a la luz, es irrelevante. Okay. Pero ¿qué pasa si enciendes un cerillo en medio de un cuarto totalmente oscuro? Claro, ilumina todo. Ilumina todo. Se requiere de la oscuridad. Y eso es algo que a la gente no le gusta entender por este pensamiento judío-cristiano, binomial. Porque tenemos que empezar a ver que antes de estas grandes religiones binomiales, previo, valorábamos todo. De hecho, las grandes civilizaciones, egipcios, aztecas, mayas, todos le daban un lugar a la oscuridad. Le dábamos un espacio a los impulsos más reactivos y también más luminosos del ser humano. ¿Por qué? Porque era una sabiduría que traíamos. Sabíamos que reconocer, honrar esas partes nos llevaban a un estado de completitud, ¿no? Entonces, el mundo es dual. Y si te fijas, es muy chistoso porque siempre estamos viendo esa dualidad. Nos gusta taparla. Y entre más la tapamos, más crece. Entre más buscamos maneras de purificarnos, más por otro lado se tuerce la cosa. Hacemos guerras en nombre de Dios. Es un absurdo, es una pendejada, perdón por el francés, ¿no? Hacemos guerras en nombre de Dios. Vaya estupidez. Incoherencias. Es una total incoherencia.
Las grandes religiones son las que más han matado gente en el mundo en nombre de la bondad. ¿Qué estupidez es esa? ¿No? Sí, pero nuestra vida realmente es un reflejo de esa sociedad. Vivimos en incoherencias Vivimos constantes. este estado de purificación, es dañino para el ser humano. Mm. No vinimos a purificarnos, vinimos a integrarnos enteros. Wow. En la carta astral se habla acerca de Plutón, de Saturno, de la Luna. ¿Podría estos planetas darnos señales de esa parte? 100%. Sí. La luna nos Por habla de nuestro ejemplo. mundo interno, ¿no? De la forma en la que las relacionamos con nuestras emociones. Entonces, el signo donde tengan a la luna, por ejemplo, revela mucho tanto de las cosas que nos van a hacer sentir a salvo, seguros, protegidos, amados, pero también de las formas en las cuales a veces vamos a manipular y a crear situaciones para poder traer esa sensación. Por ejemplo, yo soy una luna en Tauro, ¿no? Y a mí a veces me doy cuenta cómo la acumulación, la posesión, el control, el no querer moverme en mi zona cómoda, eso es muy taurino en su energía más baja, está tratando de generar o de sostener una sensación de seguridad que si yo no entiendo que vengo a dármela a mí mismo y que la seguridad se encuentra en mí como recurso, pues voy a seguir pensando que depende de la cantidad de dinero que tenga o que depende de qué tanto me voy a aferrar de la persona, ¿no? Entonces la luna nos puede hablar mucho de esa parte. Plutón es el planeta más sombrío de todos, ¿no? De hecho es mi planeta regente, ¿no? Sí. Sí, yo tengo a Plutón clavado en el medio cielo, entonces yo por eso me dedico a esto. Yo nací para Con hacer esto. razón, este es tu trabajo. Sí, yo tengo Plutón en exacta conjunción, exacta con el medio cielo, ¿no? Vengo literalmente a encarnar a Plutón. Y Plutón nos habla de nuestras partes reprimidas, nos habla de nuestras partes ocultas, de los lugares en donde nuestra sombra va a salir tanto a destruirnos como a renacer. Es en uno de los planetas más poderosos de toda la carta. De hecho, a nivel cabalístico, Plutón representa la sefirá de Da'at. ¿Qué es Y eso? Da'at, en la Kabbalah tenemos un mapeo de cómo funciona el universo, ¿no? Se le llama el árbol de la vida. Y el árbol de la vida está creado por diferentes sefirás. Las sefirás son como bolas de energía que representan diferentes facetas de la creación. Hay 10 sefirás, pero realmente hay 11. La 11ª es Da'at, ¿no? Y Da'at es Plutón. Curiosamente es la sefirá que regula todo el árbol, ¿no? Y literalmente Da'at lo que significa es esta gran sabiduría, conocimiento, ¿sabes? Que nos da la habilidad de poder ser conscientes desde dónde opero mi poder. Porque vinimos a la vida a sabernos poderosos. La razón por la que el alma está en este mundo, ¿no? Es porque quiere saberse creadora de su propia realidad. Okay. Y entonces creamos desde también nuestras sombras. Entonces, ¿qué nos está recordando Da'at? ¿Qué nos está recordando Plutón? Que es el conocimiento de mí mismo, el adueñamiento de las partes, tanto las conscientes como las inconscientes, de donde surge mi poder. Porque de ahí surge mi elección, ¿no? Entonces Plutón es un gran planeta para verlo. Saturno, porque nos habla de las pruebas, de la madurez, de los lugares de represión interna, de los lugares donde vamos a entrar en una estructuración. El Sol, por ejemplo, ¿no? Nos puede hablar de las maneras en las cuales nos afirmamos, pero también los lugares en donde no nos afirmamos, Sí. ¿no? Entonces, cada planeta tiene una faceta luminosa Y y una faceta sombría, ¿no? Todos. Y el no conocer qué se detona cuando estoy frente a ciertas situaciones es quedarme sin herramientas para salir a este juego llamado vida. Son herramientas. La sombra es una gran herramienta, ¿no? De hecho, cada signo nos puede hablar un poco de qué viene a hacer las paces dentro de la parte más sombría, de la parte más reprimida. Y por eso lo elegimos. Wow. ¿Podrías hacernos un viaje por estos Claro, de hecho, miren, se los arquetipos? preparé acá para que no se nos vaya me ninguno. encanta, súper. No, por ejemplo, Aries, ¿no? Sí. La sombra del que no se detiene. Si me freno, me muero. Sombra, hay un miedo a la vulnerabilidad, miedo a que no respeten mi individualidad. Aries es un signo del yo soy. Hay un trabajo de sombras que es integrar al niño interior herido, que quería afirmarse como individuo y que aprendió a sobrevivir peleando, ¿no? O Tauro, la sombra del apego, la sombra de la valía. Si lo suelto, lo pierdo, y si lo pierdo, me pierdo, ¿no? Hay una rigidez, hay una avaricia emocional, hay una necesidad de la comodidad que tenemos que reconocer el placer como un camino, no como una cárcel, y empezar a entender desde dónde ejerzo mi propio proceso de valía.
¿no? Géminis, la sombra del que no se calla, ¿no? Queremos a los Géminis como estas personas que están todo el tiempo yendo por todos lados, comunicando y estableciendo puentes. Pero realmente son personas que, ¿qué pasa si paro y me siento? Y si me siento, me rompo. Entonces, ¿qué tanto utilizo esta volatilidad mental y esta volatilidad de exploración como una forma de evadir, ¿no? Mi propio pensamiento? Una evasión y una dispersión emocional y mental. Ya ves. ¿No? ¿Qué tanto me doy permiso de jugar con la vida, por ejemplo, el trabajo que tiene que hacer? ¿Qué Los tanto? Géminis son muy creativos. Claro, y al mismo tiempo un poco amorales. Es una energía que no viene a ser moral, es una energía que viene a contrastar realidades. Sí. Entonces, ¿me doy permiso de eso? ¿Estoy en paz con saber que no hay ni bueno ni malo, que yo puedo jugar con las cosas que hay a mi alrededor? ¿No? Entonces, darle voz al personaje silenciado y permitirle experimentar los diferentes opuestos que quiere contrastar. Cáncer, ¿no? La sombra del que cuida demasiado. Tenemos catalogizado a los cáncer como estas personas cuidadosas, amorosas, emocionales, un poco dramáticas también. Pero entonces son personas que también tienden a utilizar esta energía como una forma de manipulación para sentirse relevantes y necesarios. Eso es muy de los signos de agua, por ejemplo. Entonces, si no soy necesario, ¿qué soy? ¿No? Y entonces aquí hay un apego al dolor del pasado, apego a la dependencia emocional, y aquí el trabajo que se tiene que hacer es abrazar a la madre interior sin convertirme en un mártir y preguntarme cómo puedo cuidar yo de mí mismo, porque no puedo hacer responsables de mi cuidado a los demás. Claro. Y ahí hay una proyección, por eso cuido tanto. ¿No? O Leo, la sombra del que necesita ser visto, ¿no? Reconocido. Un Leo tiene que aceptar que hay una parte de él que quiere brillar, que quiere ser reconocido, que quiere ser visto, ¿no? Y entonces, si no brillo, no existo. Y entonces, ¿qué hay? Una dependencia a la validación externa, esta parte medio que le llamamos vanidosa de los leoninos. Pues, ¿cómo no? Si no hay un auténtico reconocimiento de que eso es una parte de mis necesidades, entonces tengo que aceptar el ego herido que utiliza el escenario como una armadura. ¿No? O Virgo, ¿no? La sombra del que necesita arreglarlo todo. ¿No? Entonces, si hay desorden afuera, hay algo mal en mí, ¿no? Y entonces, ¿qué tanto de estos mecanismos de control en el exterior realmente son mecanismos que me están llevando a crítica propia por tratar de corregir partes de mí que considero inadecuadas, ¿no? Entonces, reconocer al crítico interno y transformarlo en maestro compasivo. ¿Cómo lo hacen? Empezando a ver que probablemente el perfeccionismo, que no hay nada en la vida que grite más falta de sensación de suficiencia que el perfeccionista. El perfeccionista es un gran insuficiente que se dedicó perfectamente a crear un comportamiento compensatorio para tratar de taparlo. Lo primero que tienen que entender es que no existe la perfección. No que hay no eres perfección. perfecto. No existe. Es ¿sabes? Lo imperfecto es perfecto. ¿No? O Libra, la sombra del que no se elige. ¿No? Buenísimos para ver por los demás, buenísimos para establecer vínculos, buenísimos para poder ver por el otro, ¿no? La complacencia, el miedo al conflicto, y el trabajo es despertar al yo real que no necesita encajar. El opuesto de Aries, ¿no? Aquí ya estamos entrando a los opuestos. El opuesto de Aries, el Aries que sí se puede ver a sí mismo, el Libra que no tiene la capacidad de poder verse a sí mismo y que tiene que encajar y después está enojado porque no tiene ni idea de por qué se siente no relevante. O Escorpio, ¿no? Que aquí venimos al tuyo. Aquí. La sombra del que teme confiar. No te creo. Sí. Si me ven, me destruyen. Si muestro mi parte más vulnerable, puedo ser lastimado. Entonces, ¿cómo se ve la sombra? Desconfianza, deseo de control oculto, paranoia. No estoy viviendo en mi sombra, Esteban. Claro. ¿Qué? El trabajo Jungiano, ¿no? El trabajo de integración es permitir que el animal herido muestre el corazón. Es la gente más intensa, más apasionada, Sí. la gente que ama desde la lealtad, ¿no? Pero ¿cómo se hace eso? Empezando a mirar que tu vulnerabilidad no depende de los demás, depende de ti. Un Escorpio en una energía baja se vuelve una persona destructiva. ¿No? Alguien aferrado al resentimiento que siente, cuando en realidad desde su parte más luminosa es uno de los signos más leales y uno de los signos más comprometidos y más profundos que existen, si no es que el más. ¿No? Yo no, como tal, no tengo uno de mis... Bueno, tengo Plutón en Escorpio en mi medio cielo, yo soy súper escorpiano y entiendo muy bien esta faceta. Okay. Sagitario, ¿no? La sombra del que escapa con la filosofía o con el saber, ¿no? Si no le pongo nombre al dolor, me encierro, ¿no? Y entonces
en mi sombra estoy en negación emocional, nada importa, todo es disfrazado de optimismo, ajá, me da igual. Cuando en realidad, ¿qué pasaría si dejas que el payaso sabio también llore? ¿No? ¿Qué pasaría si dejas de jugar al Peter Pan que nada más está huyendo de su propio dolor por no querer confiar en sus propios pensamientos? Claro. ¿No? O Capricornio, la sombra del que se endurece. Yo soy ascendente Capricornio y me reconozco en esto, ¿no? Si no cumplo, no valgo. Entonces hay autoabandono, frialdad emocional, exigencia, ¿no? Una dureza brutal con nosotros mismos, cuando en realidad el trabajo es liberar al niño que creció demasiado rápido, que no tuvo permiso de poder ser flexible. Yo lo veo con mi historia, ¿no? La exigencia que había con la que crecí, ¿no? Las maneras en las que yo ahora soy mi propio verdugo, en las que yo mismo me llevo a un lugar de dureza, cuando en realidad lo que estoy pidiendo es madurez y empezar a entender que mi mismo comportamiento me da el permiso de poder flexibilizarme porque ya soy tan disciplinado y soy tan bien hecho que podría soltar y saber que las cosas van a estar bien. Lo ves. ¿No? O Acuario, ¿no? La sombra del que quiere ser diferente para no ser tocado. ¿No? Y entonces si me ven raro, no me piden que me quede. ¿No? Y entonces hay desconexión afectiva, rebeldía como defensa, la excentricidad como una máscara, cuando en realidad el trabajo es, ¿y qué pasa si permites que el genio loco también encuentre a su corazón y su cuerpo? ¿Realmente no te quieres quedar? ¿Realmente eres tan desapegado como crees? O tal vez es la manera en la que aprendiste a que no doliera tanto. ¿No? Qué duro. Piscis, la sombra del que se disuelve por miedo a sostener. Si me pongo límites, dejo de amar y dejo de ser amado. Entonces es mejor perderme en la totalidad de todo lo que tengo enfrente. En esta evasión, la fantasía, el victimismo, el amor incondicional, cuando en realidad el trabajo es, bueno, ¿y qué pasaría si encarnas al místico sin perder el hecho de que eres cuerpo también? De que vives aquí, hermano. Bienvenido a la tercera realidad. No vamos a venir a la 3D. Si no pones límites, te joden. ¿No? Y después oigan, es que no entiendo por qué se aprovechó de mí. ¿No entiendes? Pues, ¿cómo no? Si te entregaste al servicio por completo como una forma de entrega de tus reconocimientos y de tu forma de complacencia, pues por supuesto que van a pasar encima de ti. Yo también pasaría, es más, ponte tapete. Total. ¿No? 100. ¡Wow! ¡Qué increíble! Está loco, ¿no? Está loquísimo. Está locochón. Me encanta trabajar la No, sombra por me eso. encanta, me encanta. Es que realmente me gusta cómo lo planteas porque me parece que es una invitación a volverte amigo de tu sombra. Es que es eso. A verlo desde... Sí, porque es que no queremos eso, levantar el tapete porque pensamos que hay mucha mierda ahí debajo. Total. Claro. Sí, o que es muy heavy, o que en mi caso, ¿no? Que me voy a romper y que mejor no, ¿sabes? Mejor no. ¿Y qué pasa si sí? ¿Y qué pasa si me rompo? ¿Y qué pasa si lloras? ¿Y qué pasa si confías? ¿Y qué pasa si me flexibilizo? Me lo estoy diciendo a mí, ¿no? ¿Y qué pasa si amo? ¿Y qué pasa si me valido y tal vez eso es lo que me lleva al crecimiento que tanto he querido? Es curioso. Es que, ajá. El camino a la grandeza no se construye con ideas de luz, con grandes ilusiones. El camino de la grandeza se construye en un proceso de integración crudo y realista con nosotros mismos, pero a la gente le choca tener que escuchar eso, porque es incómodo. Y la gente le caga la incomodidad. Sí. Yo creo que uno de los grandes propósitos que yo como coach y como astrólogo tengo es empezar a normalizar la incomodidad. Todo en este planeta pasa por un proceso de incomodidad para poder crecer. Y quien no esté dispuesto a pagar el precio de Nadie la puede incomodidad, saltar eso. no te puedes No. Es que crecer es incómodo. Hasta físicamente. Sí, te sale sí. un diente de leche y por eso el niño llora, ¿no? Sí, Le sí, está sí. saliendo ahí algo, está rompiendo. Todo en la naturaleza pasa por un proceso de incomodidad. La incomodidad es un camino. Ojo, porque mucha gente tiene mezclado ahí conceptos y por eso es importante Claro. deconstruir gente, ¿no? Que entonces incomodidad es igual a sufrimiento. No. Sufrimiento es tu elección, es tu interpretación con respecto al dolor que implica la incomodidad. Pero todo en esta vida requiere pasar por un proceso doloroso. Es parte del juego. Y si no entendemos que esto es parte del juego, así como el gozo, así como el merecimiento, todo en el mundo es dual, nos vamos a perder del gran regalo que tenemos enfrente, incluso el regalo que somos nosotros mismos en toda nuestra complejidad. ¿Cómo nos damos cuenta de que
bueno, tú hablabas hace un momento de la espiral, de la sombra. ¿Cómo nos damos cuenta que estamos atravesando esa espiral y no es, o sea, que la estamos Yo creo que superando? las emociones son un gran vehículo, Ok, ¿no? O sea, la muy proyección bien. es uno, las emociones son otro, ¿no? La emoción de la culpa y la vergüenza son dos de las emociones que no es que sean malas, pero tienen dentro de todo el espectro, las emociones tienen frecuencias, tienen vibración. Ok. Es Son de de las las que tienen bajas. las frecuencias más bajas, de Ok. hecho, incluso más que el miedo. Sí, Sí, la sí, culpa y la la... culpa y la vergüenza, ¿no? Ok. Entonces, a través de las sensaciones de culpa y vergüenza podemos saber que estamos entrando en un proceso de sombra, Oh, muy ¿no? Hay, interesante. cuando estamos Qué sintiendo bueno. culpa o vergüenza, ahí está empezando a Ah, ocurrir un proceso de sombra, ¿no? Y nuestro trabajo es, en vez de seguirlo tapando, es ir a explorarlo, ¿no? Es empezar ¿qué a pasa entender, aquí? ¿no? ¿Qué está ocurriendo, no? ¿De dónde vinieron estos modelos mentales? ¿De dónde vinieron los juicios que aprendí? ¿Qué me estoy impidiendo a mí mismo poder abrazar, ¿no? Debido a este juicio, porque son juicios, ¿no? ¿Quién, malo para quién? ¿Bueno para quién? ¿No? Lo que es bueno aquí, pues ser malo allá, y lo que es Sí, malo sí. allá, pues ser malo. O sea, Total. ¿quién mierdas decidió eso? ¿No? Y es liberador cuando lo piensas así. Mucha gente me pregunta, si eres tan sombrío, ¿por qué eres tan alegre? ¿Por qué eres...? Es curioso, mi alegría y mi Es chispa verdad. regresó a mí cuando abracé mi oscuridad. ¿Qué? Porque pensaríamos que, claro, nos metemos en el mundo dark, oscuro y depresivo y tal, y de ver mi Claro. dolor y tal. No, Pasa el fenómeno contrario. qué Empieza a estar un fuerte. poco más en paz con eso. Y cuando ocurre, cuando de repente se me sale el Chucky, ¿no? Ahí adentro de mí, hay una parte de mí que hasta se calma y dice, ya está ahí. En vez de querer resistirlo, y ¿cómo lo guardo? Vamos a sentarnos al lado, aunque sea incómodo. Vamos a sentarnos en la ansiedad, vamos a sentarnos en el dolor, vamos a sentarnos en lo que estoy sintiendo y vamos a preguntar, ¿qué está detonando esto? ¿No? ¿Y a qué parte de mí le puedo dar luz? ¿A qué parte de mí le puedo volver a dar compasión? Si es un niño herido, me está mostrando una necesidad mía. ¿Cómo le puedo hacer para tomar responsabilidad y regresar a esa necesidad no adueñada y desde ese lugar poder crear una vida mucho más coherente y mucho más compasiva? Porque entonces si pasa aquí adentro, pasará afuera. Y curiosamente la gente más en contacto con su sombra es la gente más pacífica de todas. Sí, es tremendo. Es muy cañón, ¿no? Sí, sí, sí. Yo le llamo ese el fenómeno de señora de iglesia. ¿Cómo tú, Son- sí, ¿cómo tú te das cuenta que una persona, o sea, tú a simple vista podrías ver por su discurso y tal, que Claro. esta persona vive en su sombra, literal, ¿sí? Y al revés, también puedo ver a través del discurso y a través de la forma en la que expone que está muy en paz con su propia oscuridad. De hecho, yo sí lo voy a confesar, a mí me gusta convivir solo con gente que está en contacto, o sea, mi grupo cercano, mi Sí, grupo de sí. gente cercana, es gente con la que yo pueda ser libre hablando en mi oscuridad. Si no hay un espacio libre para poder hablar de esta parte, sinceramente, no me gusta estar en esos círculos. Te digo, yo le llamo el fenómeno señora de iglesia. ¿No? Ahí tienes esta señora puritana, ¿no? Golpe de pecho, yo, ¿no? Pero en realidad es una loca en su casa, güey, la más Total. torcida de todas, Sí, sí, sí. ¿no? La más torcida. Para mí las personas que son muy rígidas, es como muy rígidas en sus ideas, en su forma de ser, entonces eso es como que me da como Sí, una como, red hay flag algo de, raro "Ay, ahí, algo ¿no? raro, Está sí, raro, sí. eso está Sí, raro, sí, sí. eso vibra raro. En cambio, cuando ves a alguien diciendo, pues yo sí soy así, güey. Sí, Sí. hay una parte de mí que busca reconocimiento y también hay una parte de mí que también puede ser medio manipuladora. Curiosamente, yo en esa gente es en la que más confío. ¿Por qué? Porque sé que cuando salga van a hacerse cargo de ese comportamiento. Ok. ¿No? Y el que no se hace cargo de ese comportamiento, quién sabe en qué momento se le va a cruzar el pinche cable y algo va a hacer para voltear la situación. Entonces ahí sí la cosa ya se torció. Claro, claro. ¿Qué errores cometemos cuando intentamos como sanar muy rápido, ¿sabes? O sea, es decir, ay, hoy en este podcast ya descubrí que tengo un tema aquí con la vergüenza o qué sé yo, ¿no? No, con, ¿qué era? ¿Qué era? Sí, Con la vergüenza o con la culpa, con el brillo, ¿no? Con exacto. poner un límite. Sí, 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 con eso, o sea, ya lo tengo superado. A partir de ahora me voy a exponer a ser vulnerable, a abrirme y tal, no sé qué. O sea, ¿realmente existen esos procesos o sea, no automáticos, pero sí como inmediatos? ¿O esto lleva su tiempo de integrar? Yo creo que los puede haber, ¿no? Yo creo que Ok. cuando tenemos estos grandes darnos cuenta, yo creo que puede haber una parte de nosotros que auténticamente puede decir, bueno, me voy a comprometer a esta nueva acción. Pero la sombra por origen sí es una parte de nosotros que siempre va a volver a poner un velo.
no deja de ser un closet, Ok. ¿no? Entonces, nuestro trabajo es siempre tener que ir a buscarla, ¿no? Empezar a dejar de verla como el malo de la película y empezar a verla como un cajón, un cuarto más de nuestra casa. Que voy a la sacar cual algo de repente y tal, y ya sale. está, y de repente voy a entrar a ver qué hay aquí ahora. Órale, no me había dado cuenta que ahora está metido esta creencia, qué loco, ¿no? Y entonces, ¿cómo le hago para volver a la integración de mí? ¿Por qué? Porque también somos seres que están en constante cambio. O sea, tenemos que admitir que el ser humano es un ser humano que tiene una plasticidad impresionante, ¿no? En el que nos podemos todo el tiempo estar metiendo en nuevas maneras del ser. Entonces, todo el tiempo vamos a crear nuevas sombras, ¿no? Estamos siempre en contacto con nuevos grupos, con nuevos estándares, con nuevas formas. El mundo está cambiando totalmente, ¿no? La sombra colectiva constantemente se está modificando. Entonces, también nosotros, si lo empezamos a ver con una mirada ligera, compasiva, sin ponerle esta gravedad, es que vamos a hablar de la sombra. Me pasa mucho cuando llegan la gente, es que tengo miedo porque no sé qué voy a ver. Lo que vas a ver es a ti, no tendrías que tener miedo de eso, ¿no? O sea, es como te estás tomando y escuchando a ti mismo. ¿Por qué te daría miedo eso? Cuando llega gente, clientes míos a decirme, es que me da mucho miedo empezar un proceso de sombra, o cuando voy a sacar un taller que la gente entra como con cara de circunstancia, que yo le llamo, ¿no? Cara de circunstancia. Yo le digo, ¿y qué te da miedo? Si todo lo que vas a descubrir es tuyo, ¿por qué te daría miedo verte a ti? ¿Qué de la mierda que te dé miedo verte a ti? Al contrario, Sí, ¿no? sí. Es una oportunidad para descubrirte. Te estás tomando a algo ti mejor. mismo. ¿Por qué te daría repulsión tomarte a ti mismo? ¿No? ¿Por qué te daría miedo conocer tus impulsos? Al contrario, ve y corre a conocerlos, a ver si así ya te haces cargo de poder satisfacerlos. No dices que venías a terapia, a tus cursos y a todo esto, estás escuchando este podcast para tratar de ser mucho más coherente con la vida que sueñas, pues entonces empieza por tomarte cucharadas amargas de ti. Wow. A veces son importantes, de hecho son las más medicinales. Las medicinas más duras, las más fuertes, son las que a veces saben un poco amargas. Sí. ¿No? No es la que sabe a mandarinita, ni la que le pusieron ahí saborcito a uva, ¿no? No, es la que se toma ahí en crudo, en seco. Ahora se me viene a la mente, o sea, la sensación de hacerte responsable, hacerte cargo de eso que pesa, y luego el tener que, aquí otra cosa, pedir perdón, a lo mejor perdonarte, pedir perdón, pesa. Claro. ¿Implica este reconocimiento Por del trabajo de supuesto, sombra por hacer supuesto, el implica- proceso de perdón? Claro, es un perdón, es una aceptación. Yo diría que más que solo perdón es aceptación, Mm. ¿no? Y la aceptación la tenemos bien mal entendida, como que la confundimos mucho con la resignación, y no es lo mismo. No, en la resignación verdaderamente no hay posibilidad. Estoy como dando por sentado que sí la situación es de cierta manera y que no hay otra manera de hacerlo, ¿no? Y el proceso de resignación encuentra mucho a la frustración. Pero la aceptación es el recibimiento voluntario. Por mi voluntad recibo lo que tengo enfrente. Entonces puedo ver posibilidad porque puedo decidir qué hacer con eso. Aceptación, ojo, no es que esté de acuerdo con eso. Okay. Aceptación no es que me guste. Aceptación es que recibo voluntariamente lo que se me está siendo ofrecido. Recibo voluntariamente las partes de mí que probablemente no les he dado tanto amorcito, que no les he dado tanto luz, que no les he dado tanta compasión, pero que entiendo que ahí hay necesidades no dichas, que ahí hay partes de mí que requieren ser escuchadas, que ahí hay dolores que no han sido explorados y que de hecho eso me puede llevar a un reentendimiento de quién soy yo y por lo tanto un reentendimiento de mis talentos, un reentendimiento de mis dones. Y entonces deja de ser un proceso duro para convertirse en un proceso muy bonito. ¿Alguna experiencia con el que hayas trabajado con alguien, con algún cliente o algo que haya hecho este proceso de sombra y, no sé, haya despegado en su vida? Totalmente, ¿no? Sí. Yo he tenido varios procesos en los que la gente experimenta, después de los procesos de sombra, ¿no? Un crecimiento en sus trabajos, en los vínculos, un mejoramiento en sus relaciones, ¿no? De repente empiezan a crear más dinero, más abundancia porque se permitieron entender que no habían propuesto ciertas cosas en la empresa o no se habían expuesto a tener cierto puesto porque les daba vergüenza o porque sentían que eso no era ser humildes o porque sentían que por oponerse para el puesto
supuesto, la arrogancia, Ok, ¿no? claro. Yo mismo lo he experimentado, ¿no? En el momento en el que yo me adueñé de mi propia necesidad de reconocimiento, de mi necesidad de expresión, de brillo, curiosamente es cuando empezó a despegar mi carrera de una manera brutal. Empecé a ser invitado a diferentes países, ¿no? Como para hablar en conferencias, para hablar en cursos. Empecé a expandirme a nuevas posibilidades. Es más, yo creo que esto es una manifestación de Qué eso, maravilla. ¿sabes? Y ¿sabes algo? A mí cuando alguien me dice, ¿para qué estás haciendo esto? Por supuesto que tengo un propósito. De verdad, creo firmemente en acompañar a un ser humano a hacerse cargo y adueñarse de su propia historia. Pero mentiría si no dijera que también hay una parte de mí que le gusta el reconocimiento que viene con eso. Por más que eso genere ruido en las personas que tienen enfrente. Sí. Hay una parte de mí que se siente gratificada y también sirve de gasolina está para bien. seguirme sosteniendo en el camino, Total. ¿no? Entonces yo creo que eso nos lleva a preguntarnos qué partes de mí, qué necesidades mías no les he dado dignidad, que me podrían sostener y acompañarme a cuidar lo que verdaderamente me importa. Ok. ¿Qué prácticas tú usas para mantener ese nivel de conciencia, o sea, constante, es decir, de descubrirte nuevamente? O sea, ¿qué prácticas usas? Primero, no tomarme todo tan en serio, Ok, ¿no? muy bien. Esa sería la primera. No empezar a entender que mis impulsos también requieren de un espacio de compasión y de ligereza Ok. para poder ser explorados, Sí. ¿no? 2, dejar de vivirme mis partes más reprimidas como algo indigno y como algo malo. Muy bien. ¿Sabes? Sí. Permitirme tener diálogos conmigo. Yo tengo muchas conversaciones conmigo. Yo siempre digo la regadera y el que sea que esté en el departamento de arriba, porque los baños están todos en el mismo tubo. Yo digo, se ha de echar unas pláticas conmigo mismo, ¿no? Porque yo me hablo a mí mismo mientras sea, me ¿te estoy hablas en bañando. voz Yo me hablo en voz alta? alta mientras me estoy bañando. El baño, mientras yo estoy en mi regadera, no sé por qué, es el lugar favorito en el que yo hablo conmigo mismo. ¿No? Wow. Entonces, mientras está cayendo Sí. el agua, ¿no? Y entonces estoy Se de te alguna abre el manera, chakra, se lo me ves abre ahí. ahí, ¿no? Y entonces empiezo a tener estas conversaciones conmigo y la capacidad de reírme de mí mismo. Perfecto. ¿Sabes? Cuando yo noto un, Sí. un comportamiento súper random mío o súper oscuro, de repente yo mismo digo, órale, estamos bien locos, güey, ¿no? O sea, como desde este lugar ligero, o sea, como que digo, órale, Estevitan, sí, nos dolió, ¿eh? Nos dolió. O sea, para tener que llegar a estos extremos, mira que algo tuvo que haber ocurrido. Y entonces solamente digo, tranqui, está todo bien. Estoy yo Ay, qué aquí, bonito. ¿no? O sea, es como, yo uso mucho el juego, Sí. ¿sabes? A mí me gusta el cinismo y el humor negro y me gusta burlarme de las cosas que de alguna manera otras personas huirían. Yo uso mucho eso conmigo, ¿no? Yo a veces me burlo hasta de mí mismo, como que digo, o sea, ridículo, está, no mames, Sí. ¿no? Veníamos aquí en México, no mames. No mames. O sea, brother, ¿qué estás haciendo? ¿No? Y al mismo tiempo, ser compasivo. Sería la última, ¿no? Cuando vuelve a ocurrir el comportamiento, en vez de putearme a mí mismo, decir, entiendo por qué lo hiciste, ¿no? Comprendo por qué salió. Porque si no te come otra vez la culpa Claro, la y culpa. Y empieza otra vez esta espiral, ¿no? Exacto. Ta. Entonces, la mejor manera en la que podemos saber que hemos llegado a un espacio de aceptación es cuando somos capaces de burlarnos de nosotros mismos. Perfecto. Entonces, si eres capaz de poder reírte de tu sombra y de poder hablar de ella casual, quiere decir que estás en un verdadero proceso de Qué integración. top. Wow. A partir de hoy, conocer a mi sombra. No, mentira. Vente, vamos a pasear en el Parque de la Oscuridad un ratito. Ya ves. Me encanta. Si hablamos, o sea, creo que esta parte me parece muy interesante y es las otras personas, cuando estábamos hablando del reflejo, lo que las otras personas nos molestan, ¿no? O sea, ¿qué ejercicio podemos hacer todos los días? O sea, para empezar a interiorizar, porque yo creo que ahí tenemos un gran regalo, aquello que evitamos ser, ¿no? O porque atraemos siempre personas que no queremos y al final siempre llegan a nuestra vida. O sea, ¿qué ejercicios, qué preguntas me puedo hacer cuando surge esa oportunidad? Porque para mí son oportunidades de crecimiento. Son grandes maestros, Claro. ¿no? ¿Qué me está mostrando de mí? Es la primera pregunta, ¿no? Perfecto. ¿Qué me está mostrando de mí? ¿Qué necesidad no adueñada me está mostrando de mí? ¿Qué necesidad no adueñada? Me está mostrando de mí, ¿no? Ok. ¿Y de dónde aprendí eso? Y yo creo que le agregaría una. ¿Me funciona? Lo que sea que estoy haciendo me funciona. ¿Es coherente con lo que quiero crear? Y si no es coherente, pues ya ahí, ahora sí, crear, ¿no? Un nuevo espacio para una nueva acción, para una nueva manera de relacionarnos.
Una de las grandes también técnicas con las que podemos hacer trabajo de sombras o integrarlo es la sublimación. ¿Qué es? La sublimación es básicamente transformar, ¿no?, todo eso que está interno en un lenguaje artístico, creativo, es sublimarlo, es pasarlo a un lenguaje para poder sacarlo dentro de nosotros. De hecho, los artistas subliman. El arte es El una forma de pintar, pintar, claro. escribir, tocar un Tocar. instrumento, bailar. Es una forma de sublimar, bailar con mi rabia. ¿Qué pasa si me permito bailar con mi rabia, no? Dignificar esas partes. Yo a veces, por ejemplo, estoy de fiesta, ¿no? Y a mí me encanta la fiesta, ¿no? Yo siempre he dicho, a mí, yo soy de esos espirituales conscientes bastante raros, Me encanta. ¿no? Porque a mí me gusta que las cosas se pongan turbias, ¿no? Entonces, y cuando estoy ahí, de repente digo, bueno, ¿y qué pasa si hoy de repente estoy enrabiado? O de repente estoy triste cuando estoy en una fiesta. Y en vez de resistirlo, lo que digo es, ¿y si bailo con mi tristeza? ¿Y si hoy la uso? ¿Y si hoy me permito estar aquí con ella? Porque también es digna. Eso no implica que no me pueda divertir con ella. Claro. ¿No? O sea, no la tapas. No la va a tapar, no la va a tapar. Buscas una forma de expresarlo sanamente. Sanamente. ¿No? Es de qué formas, porque entonces si no, después caemos justamente en los vicios, después caemos en espacios de evasión, después caemos teniendo sexo nada más por querer tapar una parte de nosotros, que también he estado ahí, ¿no? Porque también lo hago, pues somos humanos, güey, el que diga que no lo está haciendo, shame on you, güey. ¿No? Honesto. ¿Quién verás te crees? ¿Quién mierdas te crees para estar levantando el dedo? Que no se me olvide cuando un dedo apunta enfrente, tres apuntan de regreso. Sí. ¿No? Punto. Entonces, a veces también estamos nosotros metidos en nuestro propio loop de oscuridad. Entonces, en vez de querer taparlo, ¿qué pasa si lo exploro y me doy permiso de poder entrar a comprender que eso también forma parte de mí? Okay. Es un cuarto dentro de mi casa. Wow. Sí, 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 es bailar con la sombra. Wow. Y Esteban, me ha encantado esta conversación contigo, ha sido preciosa, sí, sí, además que nos ha, no, bueno, o sea, me has puesto en jaque, la verdad, me has puesto en jaque hablando de mí, pero me abre una invitación a seguir planteándome esas preguntas que me parecen súper interesantes, es que yo estoy viendo a ver qué más me molesta para ver dónde más puedo profundizar. Es que entonces empieza a dar hambre, ¿no? Como que empieza a dar hambre, empieza a dar curiosidad, ¿dónde? ¿Qué anda pasando ahí detrás, no? ¿Qué anda ahí oculto? Sí, sí. Total. Sí. Total. Esteban, ¿qué significa para ti vivir a lo grande? Para mí vivir a lo grande es vivir entero, ¿no? Integrado. Yo creo que no podemos permitirnos vivir a lo grande si no conocemos todas las partes de nosotros y si no estamos conectados con todas nuestras pulsiones, porque todas son válidas. ¿No? Yo siempre digo aquí, yo no vine a ser una buena persona al mundo, yo no vine a ser correcto al mundo. Yo vine a vivir todo lo que soy y hacerlo mejor con ello. ¿No? Entonces, para mí eso sería. ¿Y para ti? Vivir a lo grande. Sí, claro. Es vivir. No, claro. Para mí es como vivir en tu esencia, ¿sabes? Qué hermoso. Vivir haciendo lo que tú quieras hacer en este momento que para ti sea importante. Para mí eso es vivir a lo grande. Claro, y mira, qué bonito, ¿no? Porque si no estoy integrado, ¿cómo saber qué me importa? Claro. O qué quiero, o qué me mueve, o qué me alegra. Total. Que me lleva a amar, ¿no? Entonces, integración, gente, el camino nunca es hacia afuera, siempre es hacia adentro. Que no se nos olvide eso. Wow. Muchísimas gracias. Gracias Esteban, a ti por la invitación, me encantó por esta plática. Entrevista. Me ha encantado. Siento se incomodé a la gente, pero qué bueno, al mismo no lo siento. Qué bueno que se incomodaron. Sí, se han salido cacheteados, total. Para terminar, ¿qué le dirías a alguien que ha identificado que está viviendo en su sombra, para dar ese primer pasito y que aprenda a salir poco a poco? Yo creo que el primer gran paso es aceptar que estoy ahí, ¿no? Perfecto. Aceptar que tengo una parte de represión. Y dos, buscar con quién acompañarme a explorarla. Muy bien. ¿No? Sí. Yo siempre digo, busquen espacios de acompañamiento bajo la técnica que quieran, bajo el modelo que quieran, que de alguna manera me permita poder empezar a deconstruir, ¿no? El proceso es la deconstrucción, ¿no? No es el juicio, es observar que estoy parado en ese lugar y literalmente elegir empezar un proceso de separación de todos los conceptos, ¿no? Empezar a cuestionar estos conceptos y por supuesto hacerlo de la mano de alguien, ¿no? Que te pueda acompañar que te pueda a hacerlo. guiar bien. Solo por el hecho de tener un observador, ¿no? Alguien con quien estar
tirando ahí un poco la pelota y poder hacer un rebote para poder verme, ¿no? Total. Yo creo que por eso los vínculos y las relaciones humanas son tan importantes, porque son el espacio en el que podemos ver estas reflexiones de nosotros mismos, porque si no, imagínate, estaríamos locos ahí haciéndolo con nosotros. Total, Entonces, tú porque lo dominas ya. y ni siquiera, hay veces en las que yo estoy con personas y necesito de este feedback, 100%. O sea, esto no es de yo estoy hecho, es yo uso a mis vínculos de alguna manera como espacios seguros también para poder reflejar esto, ¿no? Claro que sí. Las relaciones más sanas para mí son las relaciones en las que podemos hablar de todo y literalmente bajar los calzones, como yo digo, ¿no? Y poder decir, mira, esto es lo que hay, ¿no? El que no quiera eso, a mí la verdad me parecen relaciones tibias y yo no quiero relacionarme con gente tibia. Tal cual. Y seguramente ahí hay un proceso de sombra mío. Oh, ¿No? Seguramente. No quiero relaciones tibias. A ver, vamos, repasemos las preguntas. A ver, házmelas. Así. Soy el primero en estar dispuesto, ¿eh? Así yo ahorita llorando, no. Para otro podcast, ¿eh? Me encanta, estoy listo. Muy bien. Muchísimas gracias, Esteban. Gracias a ti. Gracias por haber venido. Gracias a ti por la invitación, por crear este espacio tan lindo. Gracias. Gracias. Para la gente que quiera saber más de ti, ¿dónde estás, Esteban? Miren, me pueden buscar en Instagram, esa es mi principal red social, estoy como _Esteban Macías, ¿no? Ahí comparto mucho de la astrología, la realidad es que mezclo todo, ¿no? Yo soy una persona que a mí no me gusta hacer mezclo todo, hago un cambalache, entonces van a encontrar que hay mucha astrología, pero siempre uso la astrología como excusa, entonces parece que estoy hablando de astrología, pero realmente estoy lanzando cachetadas para la vida personal desde la sombra, entonces yo mezclo trabajo de sombras con astrología, ahí me pueden encontrar o pueden entrar a mi página de internet www.estebanmacias.com, ¿no? Ahí pueden estar pendientes de los retiros, talleres, conferencias que van a venir presenciales, ahorita estoy como cada vez más en resistencia a este mundo digital, entonces estoy como tratando de regresar a cosas muy presenciales, ¿no? Entonces, ahí estén atentos. Y me pueden buscar también a veces en entrevistas y cosas que tengo en YouTube, aunque la realidad, te voy a ser honesto, no son plataformas que alimenten mucho. Ya ves. Como que soy un güey que no ha querido seguir mucho la estrategia típica de cómo se debe de ver los modelos de redes. He hecho muy mi camino a la mía, entonces búsquenme en Instagram, búsquenme en la página, o les paso mi correo si todavía son de esos que mandan mails como si mandábamos cartas, hola@estebanmacias.com, ahí también me pueden encontrar. Y además tienes una página web increíble. Muchísimas gracias. Es preciosa esa página, es súper ordenado. O sea, de verdad, cuando yo entré a tu página web, digo, wow, esto es magia, me encanta. Muchas gracias. Ahí pueden ver servicios, todo lo que hago, ¿no? Y nada, si están deseosos de explorar sombras, yo estaré feliz de acompañarlos, ¿no? A través de procesos de coaching o un gran punto de entrada que muchos me dicen, ¿y cómo empiezo? La lectura de cartas astrales del enfoque de sombras es un gran punto de inicio. Súper. Sí. Pues está ahí completísimo, ya puesto en la mesa para que empiecen su camino. Perfecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti y gracias a todos los que se quedaron hasta el final. Total. Ya sabes que me encantará leerte en los comentarios cuál ha sido tu mayor aprendizaje, qué cachetadas te ha dado aquí, Esteban. Sí, déjenlo para que le leamos ahí, a chismosear un poquito, a ver qué pasó, qué removió. ¿Qué hay? Exacto. Y ya con eso nos despedimos. Ya sabes que hagas lo que hagas, siempre hazlo a lo grande. Nos vemos en una próxima. Adiós.